periodista Enrique Toussaint. Muy buenos días, estamos comenzando Cara a Cara. Hoy platicamos de un tema fundamental para Jalisco, un tema que muchas veces no ocupa las 8 columnas de los periódicos, que no ocupa los grandes titulares en materia de información, pero que es el Poder Judicial. Este freno de pronto para Jalisco, no solo en materia de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, sino como lo demuestran prácticamente todos los estudios de competitividad, entre ellos el que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. El Poder Judicial sigue siendo un espacio oscuro, difícil de procesar para nuestra entidad y que también no ayuda de ninguna de las maneras a dotar de certeza jurídica a lo que sucede en nuestro estado. Y para eso saludamos a alguien que ya ha estado con nosotros en el pasado, al licenciado Víctor Hugo Hernández Escobedo. Él es vocero de la Comunidad de Abogados Independientes. Licenciado, gracias por estar aquí con nosotros. Enrique, gracias, buen día, gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Oye, antes de entrarle, hay muchísimos temas. La Comunidad de Abogados Independientes, ¿cómo se integra? ¿Quiénes son? Somos un grupo de abogados independientes, como el propio nombre lo refiere, que en un afán de señalar y poner algunos temas que no se habían manejado o que no se manejan inclusive después de mucho tiempo por las barras y los colegios de abogados y que son importantes para el desarrollo del Poder Judicial, de la impartición de la justicia y por consecuencia del crecimiento, el desarrollo, la proyección y el impulso de nuestro estado. Entonces, bueno, somos un grupo de abogados que nos reunimos con la intención de poner algunos temas en el escenario político local y que, bueno, a la postre puedan traducirse en referencia del Estado a nivel nacional. Ningún compromiso, ningún vínculo, y eso nos permite la autonomía y la facilidad para poder opinar respecto a cualquiera de los temas de manera independiente. Asumo que si ustedes se califican como independientes es porque hay otros que son dependientes. Me imagino por pura lógica. Sí. ¿A quién se refieren? ¿A los magistrados, a las barras de abogados? No, hablamos de las barras de abogados, barras y colegios de abogados. ¿Y quién los maneja? No, están ellos asociados, algunos en federaciones y otros en confederaciones, que bueno, más bien pareciera como que representan los intereses de algunos propios sectores y no propiamente del ramo jurídico o de los abogados postulantes. O sea, ¿cómo dices de algunos sectores políticos? Sí. O sea, que responden a liderazgos políticos más que a la plena... digamos, actuación de la ley y de la abogacía. Convencido de que muchos hay así. No independientes todos, con ustedes, no hay vínculo con ningún partido, no hay agenda de nada. Absolutamente ninguno, como se ha visto a lo largo del año y medio que nosotros hemos puesto y participado en muchos eventos. Víctor Hugo, se fue Luis Carlos Vega Pámanes hace algún tiempo, el año pasado, dejó la presidencia, también perdió su asiento como magistrado. Y muchos dijimos en ese momento, y creo que incluso te escuché a ti que platicamos en ese momento del tema en particular, que estaba bien lo de Vega Pámanes, que qué bueno lo que hizo Vega Pámanes, totalmente injustificable, pero que las cosas no se podían quedar ahí, porque íbamos a repetir los mismos vicios. Y desde mi punto de vista, y tú me dirás qué opinas de esto, ¿cómo se llevó la elección de Ricardo Suro como presidente del Supremo Tribunal de Justicia? Creo que repitió los mismos vicios del pasado. Sí, definitivamente en lo personal creo que los magistrados dejaron ir una oportunidad histórica de poder marcar un antes y un después con relación a la elección de su presidente. Es decir, yo creo que tuvieron la oportunidad de poder marcar una diferencia o una sana distancia del gobernador y que bueno, al final vemos con la designación del magistrado presidente Ricardo Suro que más pareciera que obedecieron a una designación propia del Ejecutivo, a una decisión interna madura y independencia autónoma, como debiera ser el propio Poder Judicial y sobre todo como lo marca la propia Constitución Política del Estado de Jalisco. ¿Qué dice en específico en relación a este tema? La Constitución habla de la independencia que deben de tener los magistrados, el presidente, el Poder Judicial en todos y cada uno de los ámbitos de su acción y dice
se garantizará, artículo 57, se garantizará la independencia de los propios tribunales, la de los magistrados, consejeros y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones. Entonces, constitucionalmente ellos son independientes o deberían de ser autónomos. Mira, a mí yo no veo mal que el gobernador del estado, por ejemplo, tenga interlocución con el Poder Judicial. La tiene que tener. ¿Qué sí puedo ver mal? Que antes de elegir al presidente, todos los magistrados comiencen a desfilar para reunirse con el gobernador en Casa Jalisco. Por supuesto. Eso me parece que es un mensaje de falta de independencia y de falta de autonomía clarísima. ¿Por qué juegan así los magistrados? Es decir, ¿por qué no protegen ellos mismos su independencia diciendo, a ver, la respuesta, la salida al problema institucional del Poder Judicial se tiene que discutir aquí, entre los 33 que integramos, sin Luis Carlos Vega, los 33 que integramos las salas del Supremo Tribunal de Justicia? ¿Por qué no? ¿Por qué esos amarres políticos? Yo creo que a final de cuentas es un ente público y es una estructura dentro de la organización del Estado, en donde hay muchos intereses, tanto políticos como económicos, que están en juego. Y entonces ello trae como consecuencia que muchas de las decisiones que se tomen al Poder Judicial, inclusive resoluciones que tienen que ver con el aspecto jurisdiccional, se tomen o se favorezcan en relación a la llamada de alguien, al favor que alguien intercedió, y que bueno, toda esa cuestión de intereses políticos, económicos e incluso sociales puedan llevar en la toma de decisiones a los magistrados a inclinar de algún lado o de otro la resolución. ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que al propio interior del Poder Judicial hace falta una buena reestructura por aquello de, y lo hemos visto y está cuestionado, la designación de jueces, de los 98 jueces en el tema del nuevo sistema de justicia adversarial, que están cuestionados de muchos de ni siquiera reunir los requisitos y que bueno, responden muchos a parentescos, a relación laboral o a relación personal con algunos magistrados, y entonces a lo mejor perder esos privilegios representa para ellos una afectación grave a ellos o a sus propias familias. Dices políticos y económicos. Los políticos, me quedan claros, son los intereses de grupos políticos en nuestra entidad. Económicos, ¿qué? Negocios que hay en torno al Poder Judicial. Pudiera ser resoluciones que favorezcan a una u otra parte y que, bueno, a la postre se ven reflejados en la parte económica. Ese botín también está en juego. También, por supuesto. Y no es un tema que sea ajeno para ti, para toda la audiencia. El tema, por ejemplo, del TAE. Tantos intereses económicos que se manejan en ese organismo, y que bueno, también el hecho de quién dirige los destinos del Poder Judicial tiene mucha relación con ese tema. Y fíjate, Víctor Hugo, que lo del TAE es aparte un tema lamentable. Digo, toda estructura corrompida es lamentable, pero en el caso del TAE, su función originaria es proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades. Es decir, si se me permite la expresión, es un tribunal de muy buena fe. Es decir, tendría que nacer así, porque es quien nos defiende a nosotros frente a abusos de la autoridad. Y mira lo que se ha convertido en un espacio que defiende los grandes intereses. Por supuesto. Por supuesto, es lamentable la situación que se ve en el propio tribunal, que nos dará tema para hacer muchísimos programas, Enrique. Ahora, Víctor Hugo, la falta de independencia del Poder Judicial, ¿el origen en dónde está? ¿En cómo se designan a los magistrados? ¿Ese es el origen? Sí, definitivamente. Mira, sí, en una parte mayúscula. El Poder Judicial, bueno, obviamente la designación de los magistrados no puede estar a cargo del propio tribunal, sino lleva mediante el proceso que también está establecido en la propia Constitución, y que sí obedece de repente algunas cuotas partidistas que vienen a determinar quién o quiénes ocupan los espacios que ahí se representan, obviamente privilegiando los intereses de los grupos de partido. Y es ahí donde viene la afectación. Yo les he dicho y lo he venido reiterando, el principal problema del Poder Judicial son los partidos políticos cuando meten la mano dentro del Poder Judicial. Yo te diría que ni siquiera son los partidos, son los jefes políticos. Sí. O sea, porque si analizamos, y tú me ayudarás en esta labor, el Poder Judicial, nos damos cuenta que son sobre todo familias políticas, ¿no? Las que están representadas ahí. Sí, que al final están... Más que partidos, porque muchas veces hay algunos que operan en varios partidos o que, ¿no?
Sí, también, pero a final de cuentas quienes los designan son los diputados, y ellos en muchas ocasiones obedecen a cuotas de partido. Es decir, hay una le toca al PRD, le toca al PAN, le toca al PRI, después le toca al Movimiento Ciudadano y así a darle la vuelta. Le empiezan a dar la vuelta. Déjame ir al corte y me platicas si tienes algún modelo interesante con lo que podamos despolitizar la justicia. Si existe otro modelo para elegir magistrados que no implique la partidización o que no implique las cuotas. Vamos al corte y seguimos platicando de este tema. Relájate en el 91.5 FM. Contenidos con toda la fuerza de la palabra. Estamos de regreso platicando esta mañana en Cara a Cara con el licenciado Víctor Hugo Hernández Escobedo. Él es el vocero de la comunidad de abogados independientes. Ya platicamos en el segmento anterior, Víctor Hugo, de un poquito el diagnóstico de la politización del Poder Judicial, que estamos de acuerdo en que es muy grave. Y te preguntaba si existe algún desarrollo institucional, algún diseño institucional que nos permita que los partidos políticos no metan la mano en la designación de los magistrados y de los jueces. No existe, pero tenemos que proponerlo. Principalmente tendríamos que irnos nosotros, parte de nuestra propuesta, tendríamos que hacer una reforma inclusive constitucional. El artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Jalisco nos marca los requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, que bueno, ya no repetiré en este momento, porque que casi nunca se cumple. La verdad es que son requisitos muy esenciales y muy básicos. Te los voy a mencionar: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, ser nativo del Estado o en su defecto haber residido en la entidad durante los últimos 5 años, salvo en caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo. 2, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la elección. 3, poseer el día de la elección con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, abogado o su equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y registro ante la Dirección de Profesiones del Estado. 4, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año. Ahí Vega, y bueno, ahí Vega no podía ir inelegible. Nos hace recordar el triste caso de nuestro expresidente. 5, no haber sido gobernador, titular de alguna de las secretarías, de despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, fiscal general, integrante del Consejo de la Judicatura, diputado local, presidente, síndico o regidor de algún ayuntamiento, durante el año previo al día de la elección. Y 6, no haber sido... Durante el año previo a la elección. Por eso Fernando Guzmán lo intentó. Por eso Fernando Guzmán y otros. No haber sido secretario de Estado o jefe de departamento administrativo de la Federación, Procurador General de la República, senador o diputado federal, a menos que se separe de su cargo 1 año antes de que tenga verificación. Es de broma. Esos son los requisitos que marca la Constitución, Enrique, y bueno, pues obviamente son como muy prácticos y muy elementales. ¿Qué nosotros creemos que podemos hacer? Bueno, para empezar, nosotros consideramos que es oportuno y fundamental hacer una reforma a la Constitución del Estado de Jalisco, en donde se establezca como requisito mínimo tener carrera judicial. Es decir, que se privilegie de manera obligatoria la carrera judicial para efecto de quien quiera o pretenda ser magistrado. O sea, no externos. No es que no hayan sido externos, puede haber sido que fue secretario, fue notificador, fue juez y ahora es postulante o ahora tiene alguna diferente labor académico inclusive, y poder hacer... a eso me refiero, porque, Víctor, también es cierto que, por ejemplo, en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los externos a la carrera judicial han sido fundamentales también. O sea, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Arturo Saldívar, el ministro. Sí, ¿no? pero yo te pondría el caso, por ejemplo, de Eduardo Medina Mora. Que bueno, es que hay externos malos y externos. A lo que me refiero es cómo le puedes hacer para sí privilegiar la carrera judicial, pero que también si hay un académico bien formado, con buenos estudios, que tiene una idea muy clara de lo que tiene que ser la ley y la justicia, también que tenga lugar en el sistema de administración de justicia, ¿no? Yo te voy a decir en ese aspecto nosotros qué proponemos, Enrique. Un examen público de oposición. Eso es básico, fundamental. Sí. En donde no solo sea una entrevista con los diputados, con la Comisión de Justicia, como lo han venido haciendo en las últimas fechas, que bueno, ya es un avance
Sí, que exista. Que exista, por lo menos, aunque... Pero está muy criticado por especialistas. También lo vimos, que esa propia entrevista ante la comisión resultó ser que lo utilizaron para golpear a unos Víctor, y para cuando favorecer a traes otros. línea, pues está padre la entrevista, pero pues, traes línea, ¿no? De que pase. Claro, dices, qué maravilloso, qué buena entrevista, ¿no? Sí, y ahí a quien lo golpetearon, inclusive en lo personal. Entonces, sí, de yo acuerdo. creo que hay cuestiones que no. Examen público de oposición en donde no solo participen la Comisión de Justicia, sino universidades, institutos, barras, colegios de abogados, abogados postulantes libres de cualquier coacción, en donde pueda ser inclusive un ejercicio en donde se le cuestione al aspirante circunstancias elementales específicas, jurisdiccionales en relación al cargo que va o que pretende desempeñar. Es decir, no podemos hacer un examen al aire. Es decir, es una sala, es un espacio, una magistratura en una sala especializada en materia penal. Pues bueno, vamos buscando el perfil que efectivamente sea de un conocedor o un especialista en temas de materia penal. Y entonces, carrera judicial, oposición. Examen de oposición. Y te voy a decir una cosa, sí, Enrique, con toda certeza me atrevo a garantizar que de los aspirantes, cuando hay un examen público de oposición, me puedo atrever que el 80% se va a bajar solito, sí, por supuesto. Y entonces de para verdad no ser exhibido, ¿no? Exactamente, de verdad que la gente que no solo tiene los requisitos que marca la Constitución o la propia ley orgánica, sino además tiene los conocimientos de facto de la materia o el cargo por el cual aspira. Entonces, carrera judicial, examen público de oposición, ¿qué otro elemento habría que incluir en la ley? Yo incluiría el 3 de 3, por supuesto, básico. Ese te iba a decir. Fundamental. Sí. Y yo agregaría uno que es muy interesante y valdría la pena saber quién está dispuesto. Un examen de antidoping. Antidoping. Por supuesto. ¿Por qué antidoping? Yo sí creo que las personas que van a desempeñar ese cargo tienen que estar libres. Ahora sí que tienen que ser inmaculados casi, ¿no? ¿No te parece medio conservador esa postura diciendo, oye, pues hay que ser antidoping? El problema es que está en sus 5 sentidos cuando está trabajando. Si él cuando se divierte hace otras cosas, pues allá él, ¿no? Sí, pero... Es que me parece de pronto como es una intromisión en la vida personal. No, inclusive habrá quien pueda decir que es violador de derechos humanos, por supuesto. Lo es, ¿eh? Por supuesto. Lo he hecho de acuerdo, pero por ejemplo, también alcohol, verlo. ¿O solamente drogas? No, yo creo que, puede ser tan amplio como cada quien lo quiera. Drogas lo podría entender, pero... Inclusive pudiera ser un optativo para cada uno de los aspirantes que lleguen y presenten su propio examen de manera para optativa. Fortalecer su posición. Exactamente, para hablar de la propia transparencia. Quitando el alcohol, no. que seguramente, te lo digo porque lo han dicho mucha gente que escucha cara a cara, va a estar a favor de la propuesta. Yo siempre he pensado que es una intromisión en la vida privada. Creo que esa es la situación que tendremos que atender. El 3 de 3 por eso me parece fundamental. Por supuesto, es básico. Yo sí creo que es importante saber qué tienen, qué han hecho y cómo lo han construido. Eso es fundamental. Sí, y el 3 de 3 ya se puso de forma opcional en el caso del auditor, pero tenemos que meterlo en la ley. Que sea obligatorio el 3 de 3. Sí. Yo creo que eso es fundamental. Otro elemento que quisieras añadir dentro de la ley. Yo creo que esos 3, básicamente los 3, y el antidoping optativo también. Optativo. A ver, sí. Este es, digamos, elevarle el nivel al perfil, ¿no? Digamos, es de alguna forma que los perfiles que lleguen, como tú dices, el 80% se bajaría previamente y por lo tanto llegaría un grupo reducido que está dispuesto a prestar su 3 de 3, a certificar carrera judicial, a hacer exámenes de oposición. Pero lo siguen eligiendo los diputados. Sí. ¿Tu propuesta es que lo sigan eligiendo los diputados? Sí. El riesgo que se corre en que la autonomía del Poder Judicial sea al 100% es lo que tenemos con la designación de 98 jueces de oralidad, que muchos de ellos son hijos, sobrinos, primos, ex colaboradores, novios, novias, de personas que tienen los cargos de dirección del Poder Judicial. Entonces lo preocupante es que si lo dejamos para los propios magistrados, se pervierta esta cuestión de la designación. Sobre todo volvemos a lo mismo. Al final de cuentas van a representar un interés, por lo menos que sea equilibrado. Por lo menos que haya si la intervención, hay una intervención de otro poder que obviamente es anticonstitucional. Cada uno de los poderes debe ser autónomo. Aunque hay contrapesos. Hay contrapesos, sí tiene que ser. Yo en ese aspecto sí creo que la elección tiene que ser por conducto de los diputados, por los riesgos que se corre inclusive al propio Poder Judicial. Y una de las cuestiones que yo te diría es la ley de austeridad, en donde el Poder Judicial se ampara
contra esta ley, y entonces podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando al interior del Poder Judicial? ¿Qué es lo que no quieren transparentar? Sí. ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? ¿Y qué es lo que están ocultando? No sé si conoces a Jesús Ibarra, sí, académico. Jesús Ibarra tiene una propuesta que me parece interesante, la ha compartido aquí en Cara a Cara, que es hacer, en este tipo de temas fundamental, que todos los poderes participen, no tanto para vulnerar la autonomía del Poder Judicial. Y él tiene una propuesta para que sí pase todo un proceso previo a todo esto ante un consejo ciudadano, de alguna forma. Y después que ese consejo ciudadano diga, analizamos todos los perfiles y le pasamos al Congreso los que cumplen. Y estos mandan una terna, el gobernador, digamos, donde se integra el gobernador, el poder legislativo, el gobernador devuelve una terna con los principales que cree que son adecuados y tiene el Congreso derecho de veto. De alguna forma para generar contrapesos, porque el problema aquí es que los diputados no tienen ningún contrapeso para elegir a los magistrados. Encontrar otra forma, porque creo que la actual, no sé, no creo que esté dando buenos resultados. Sí, yo también de acuerdo con Jesús. La única cuestión es el riesgo de todos los organismos que se hacen llamar ciudadanos, luego tienen terminando por perder esa característica. Ahorita le entramos a eso, vamos al corte. Estamos de vuelta en Cara a Cara con el licenciado Víctor Hugo Hernández Escobedo, vocero de la Comunidad de Abogados Independientes, que nos visita hoy aquí en la cabina para platicar sobre el Poder Judicial. A ver, también está el tema, licenciado, de cómo le podemos hacer para hacer más transparente, menos discrecional al Poder Judicial. Yo te lo digo como periodista, y me tocó incluso en algún momento cubrir la fuente judicial. Es muy complejo encontrar información. Sentencias, dinero, cómo se gastan, cómo se determinan los sueldos, por qué hay ciertos bonos, por qué se permiten unas cosas y otras. ¿Qué podemos hacer para transparentar el Poder Judicial? Yo creo que es un ejercicio importante, Enrique, y lo recordarás. Yo, por ejemplo, nosotros, la página de transparencia, dentro del tribunal hay algunas cosas que cumple su función y otras donde se quedan a medias. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, nosotros nos metimos a la página de transparencia y encontramos y denunciamos en su momento el tema de la reparación de unos baños del edificio Luz Menor, tú lo recordarás, junto con la adquisición de un vehículo de la Suburban, y el tema de pago de estacionamiento para los magistrados y relatores. ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer? Un observatorio judicial, por ejemplo. Eso lo propuso Ricardo Suro. Lo propone, pero... No ha hecho nada hasta el momento. Digo, también tiene... Y estuvo en entrevista con nosotros casi un mes. Iniciandito el año, 4 o 5 de enero. Sí. Dijo observatorio judicial, así, y no ha hecho nada. Yo sí creo que es importante, inclusive yo escucho Cara a Cara todos los días, y ese día le pregunté al magistrado, ¿no? Que si él había autorizado el aumento en el estacionamiento de la ciudad judicial. Claro. Y dijo que no, que fue el de voluntad de la propia empresa y que iba a verificar. Nosotros estamos en ese tema que ahorita lo tocaremos. Un observatorio judicial en donde exista la participación real de los ciudadanos, de los medios de comunicación, de los periodistas, de todos los que cubren la fuente, en donde podamos inclusive meternos a analizar la cuestión de su presupuesto y hacer observaciones. ¿Cuál es la intención de esto y de muchas denuncias que nosotros hemos hecho? Necesitamos transparentar el Poder Judicial, necesitamos que la ciudadanía vuelva a creer en el Poder Judicial, vuelva a confiar en las autoridades, que a su vez viene en cascada para los que de alguna manera estamos directa o indirectamente relacionados con ellos, los abogados. Si la gente no cree en el Poder Judicial, nosotros vamos en esa cascada. Y en general en el sistema, Por supuesto. Abogado, yo creo que ha habido mucho escándalo por los sueldos de los magistrados, y bien ganados, son sueldos exorbitados, 180, 190 mil pesos. Pero fíjate, si tuviéramos un sistema honesto, adecuado, con sentencias pegadas a derecho, sin escándalos, tengo la impresión de que la gente diría, está bien, que los magistrados ganen eso, porque es un trabajo demandante, hay que enfrentar. Yo creo que no habría... El problema es que tenemos a magistrados que ganan muchísimo dinero y a un sistema de administración de justicia hecho pedazos. Inequitativo. Y te voy a decir, por ejemplo, alguna de las cuestiones que nosotros hemos señalado y seguiremos señalando de manera puntual. La aportación para magistrados, jueces, directores y consejeros de gasolina, vales de gasolina. Tienen sueldos mayúsculos y que bueno, como tú dices, efectivamente, el trabajo que desarrolla un magistrado de verdad es... Yo no tendría bronca si son buenos magistrados que lo ganen. Claro, por supuesto.
¿Qué pasa, por ejemplo, exactamente del otro lado de la moneda? Los notificadores. Los que tienen un sueldo raquítico, que además tienen que poner su vehículo para realizar su labor jurisdiccional y que no reciben un solo peso de apoyo para gasolina. Y el magistrado sí, para llenar la suburban. ¿Cuánto reciben? Te quiero decir que los notificadores, por ejemplo, te voy a poner un caso práctico. Los notificadores de los juzgados de la penal, de los juzgados penales, que vienen a traer oficios, escritos a la ciudad judicial, ellos no están contemplados dentro de los privilegios que se establecieron para algunos empleados de la propia ciudad judicial, en el sentido de que no paguen. Entonces, un notificador viene a entregar un oficio a la ciudad judicial, tiene que entrar al estacionamiento y tiene que pagar de su sueldo. Increíble. Entonces, es impresionante. Y bueno, notificadores, y si nos vamos para arriba, secretarios, jueces en muchos lugares de nuestro estado, al interior del estado, también sueldos que son malos. Tampoco, ¿no? También. Inclusive, por ejemplo, con el tema de ciudad judicial, los defensores de oficio están ahí mínimo de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, mínimo. Pero muchos de ellos llegan antes y se van después. Y ellos tienen que pagar su estacionamiento. ¿Qué pasó con el estacionamiento? Al platícanos. Estacionamiento, ciudad judicial, el cobro, todo. El cobro, nosotros interpusimos un juicio de amparo y a la par presentamos diversos escritos iniciamos así, presentándole al presidente del Supremo, en aquel entonces el Vega Pámanes, presentamos ante el gobernador, el secretario general de gobierno, los diputados, cada una de las fracciones, la intención de que revisaran el tema de la concesión del estacionamiento de la ciudad judicial por todas las irregularidades que presumíamos pudieran estar involucradas dentro de esta concesión. La realidad, Enrique, es que esos señalamientos los hacemos al aire porque el propio Consejo de la Judicatura nos negó toda la información debida. Fue hasta el juicio de amparo donde los obligan a que nos den la información y que tenemos toda esta información, y una vez que la analizamos es que nos permite arribar a la conclusión de que efectivamente la concesión del estacionamiento de la ciudad judicial es irregular, y es ahí donde obviamente hemos venido ampliando el juicio de amparo, pero donde presentamos el juicio político en contra del expresidente y de todos los consejeros, porque todos tienen participación en la concesión. Bueno, quiero decirte que ese tema, por parte del Congreso, ya ordenó hacer una investigación dentro del propio Congreso para efecto de determinar si existe la autorización por parte del Congreso para que el gobierno del Estado pueda darle el comodato al Poder Judicial. Y ¿existe? No existe. Esa es la base fundamental. El Congreso no autorizó ese permiso y por lo tanto el ¿Con gobierno eso se revoca la concesión? Por supuesto, esa concesión tiene que ser revocada de manera inmediata. Por eso es que inclusive la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado ya encontró que el presidente, el expresidente, incurrió en responsabilidades al concesionar esta sin autorización del Congreso. Sin la autorización del Congreso para poder hacerlo. Entonces, nosotros esperamos que en los próximos días, el presidente del propio Supremo Tribunal de Justicia, ahora magistrado Ricardo Suro, inicie ya las actividades propias para la revocación de ese contrato. ¿De quién es negocio eso? No lo sabemos. No ha llegado con la empresa, quién es, si hay prestanombres. Es difícil de saber. Nosotros tenemos ahí los nombres de los socios, el apoderado. No hay, al parecer, ningún vínculo con alguno de los... o al menos no detectado. No detectado. Y la verdad es que tampoco nos interesa para nosotros meternos en el tema si es de Juan, Pedro o José. Lo que nosotros queremos es que los temas del Poder Judicial sean lo más transparentes. ¿Cuánto están cobrando? 20 pesos por la primera hora y 15 las subsecuentes. Inclusive incluso arriba de lo que se cobra en el centro, por ejemplo, de la ciudad, ¿no? Digamos las plazas, los centros comerciales. Ah, bueno, cierto. Más que muchísimo aquel que más. Está ahí, sí, para Acueducto. Acueducto y Patria, por supuesto. Más que cualquier centro comercial, la ciudad judicial. No, eso es preocupante. ¿Quién no quiere una concesión de ese tipo? Por supuesto. ¿No? Oye, no tienes que invertir mucho. Oye, bueno, es que a Vega Pámanes cada vez le encontramos más cosas. Aquí también, él de seguro sabía que tenía que pasar por el Congreso. Yo creo que, híjole, a mí me quedaría la duda porque de haberlo sabido, yo no creo que él se hubiera expuesto a esta cuestión. Porque las repercusiones son graves. Sí. Con esta cuestión, pues, actuar al margen de la ley no puede ser, y menos cuando eres el representante de la ley. Por eso para nosotros es muy importante reunirnos con el magistrado Suro en próximos días para pedirle que se agilice este tema para que tampoco él incurra en omisiones.
en responsabilidad por omisión. Y si hay que echarlo para atrás porque no está lo que y lo quieren volver a concesionar, eso pues que se inicie otra vez el proceso. Por supuesto. Yo creo que en un espacio en donde todos los ciudadanos tenemos que ir a defendernos, a iniciar procedimientos, no creo que lo adecuado sea cobrar. Desde mi punto de vista, no sé, tiene que haber otro esquema, pero cobrar por estacionarte y más a gente que está todos los días ahí. Yo te voy a decir cuál es lo preocupante, Enrique. La ciudad judicial, un inmueble cuestionado de origen. De origen. Inclusive el propio Vega Pámanes dijo que era el robo del siglo. Y bueno. Que ya no pasó nada, ¿eh? No, yo también se lo pregunté al gobernador del estado hace poco que estuvo en estos micrófonos, que qué había pasado con el robo del siglo, pues que están las investigaciones. Pero parecía más una declaración para salir al paso que realmente alguna investigación seria sobre el tema, ¿no? Yo creo que ese tema, el tema de la construcción de la ciudad judicial nos daba para crear, con la buena intención, hasta una fiscalía que pudiera que investigara de verdad a fondo para poder sanear esas cuestiones. Creo que es fundamental que esta cuestión quede bien clara. El tema de si se cobra o no se cobra, es cierto, es un inmueble que amerita mucho mantenimiento y que a lo mejor el presupuesto que tiene el Poder Judicial, en teoría, no alcanzaría. Me queda claro que solo hay que hacer recortes, hay que hacer ajustes para que la ciudad judicial tenga un mantenimiento digno. Ahora, pero tendrá que tener un mantenimiento digno más allá de la concesión. Por supuesto. Pero también lo que te quiero decir es, se justificaron en el tema que necesitaban seguridad y que necesitaban limpieza. Eso tienen que incluirlo dentro del presupuesto constitucional, que es importante también tocar cómo fortalecer al Poder Judicial. Ahorita vamos con eso y con el sistema penal acusatorio. Vamos al corte, estamos en Cara a Cara. Estamos de regreso, se nos está agotando el tiempo aquí en Cara a Cara con el licenciado Víctor Hugo Hernández Escobedo. Él es vocero de la comunidad de abogados independientes en nuestro estado. Dejamos el tema de cómo fortalecer el Poder Judicial desde las reformas que se tienen que hacer y siempre hablamos del presupuesto constitucional, se nos viene a la mente automáticamente. Sin embargo, a mí siempre me queda la duda, licenciado, ¿hasta qué punto un Poder Judicial sin contrapesos, sin transparencia en el gasto, pues es positivo que le demos una bolsa de esas características con el presupuesto constitucional? Volvemos a lo mismo. Es tanto como soltar la designación propia de los magistrados a ellos mismos. A ellos mismos. Sí, por supuesto. Yo sí creo, Enrique, que el presupuesto constitucional es fundamental para el Poder Judicial. Sobre todo para la autonomía. Sobre todo para la autonomía y sobre todo para voltear a ver la parte o el eslabón más débil, por así decirlo, que son los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz, los juzgados mixtos al interior del Estado, en donde de verdad las circunstancias en las que están trabajando son atentan contra la impartición de justicia, por supuesto. Si tenemos un presupuesto constitucional y lo aplicamos de manera equitativa, de tal suerte que inclusive, por ejemplo, hay muchas propuestas, pero se me ocurre una central de notificadores, en donde el propio Poder Judicial tenga sus vehículos, los notificadores no tengan que esperar a que el abogado los lleve o ellos meter su vehículo para ir a notificar. Van a terminar concesionando los notificadores. Híjole. No les des ideas. A ver, yo lo que creo es, a ver, ahorita el Poder Judicial, me corregirás, recibe en torno a unos 1,200 millones de pesos más o menos. Aproximadamente. Más o menos. De un presupuesto de 100,000 millones en Jalisco es el 1%, es bajísimo. A ver, de ahí tenemos que parar. No puede ser que la justicia, un poder de nuestra entidad, reciba 1% de presupuesto. No sucede en ningún lado del mundo, eso está claro. Eso uno, se tiene que subir el dinero, hacer más juzgados, pagar mejor a los jueces, a los secretarios, menos asimetría en los sueldos, me queda claro, notificadores, clarísimo. ¿Cómo le hacemos para que se gaste bien ese dinero? Por ejemplo, podemos acompañar, ya el Poder Judicial, el Supremo, ya estaban parándose contra la ley de austeridad porque no querían ningún tipo de límite en el gasto. ¿Cómo le podemos hacer para que esa lana se gaste bien? Volvemos al origen en donde iniciamos nuestra charla, Enrique. Observatorio Judicial. Un ente autónomo que esté bien reglamentado, bien definido. Y que diga cómo se va a gastar, defina sueldos. Inclusive, no solo que diga, sino que además señale. Es decir, hay un rubro, y te lo voy a platicar, nosotros lo denunciamos también el año pasado. El tema de el Poder Judicial paga a un estacionamiento ahí en el centro para sus relatores alrededor de 851,000 pesos anuales para que los relatores se puedan estacionar. Entonces,
estás por una parte diciendo que no tienes dinero para mantener la ciudad judicial y por otra parte estás gastando el presupuesto que tienes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos poner los ojos en el Poder Judicial, voltear a verlos, pero en términos generales, todos los sectores de la sociedad, principalmente los ciudadanos, los medios de comunicación, que no tenemos ningún vínculo, ningún interés, sino únicamente que se transparente el presupuesto. Pero también a lo mejor la participación de un representante del Ejecutivo, un representante del Legislativo, y que de manera colegiada puedan supervisar el presupuesto, la aplicación y toda la distribución del dinero que recibe el Poder Judicial. Y hasta con objetivos, ¿no? Por supuesto. Y además... Porque muchas veces tú sabes quién saca la chamba, pues muchos son secretarios. Por supuesto. Ni siquiera son los magistrados, ¿no? Por supuesto. Los que se meten todos los días 8 o 10 horas, ¿no? A sacar las cosas. Muchas ocasiones es eso. Otra de las cuestiones, la hacienda judicial. Fundamental. ¿Qué pasa? Hay mucho mito en torno a esto. Unos dicen una cantidad, otros dicen otras. ¿Cuánto hay de hacienda judicial? No sabemos. Esa hacienda judicial se retiró, ¿no? Con Alberto Cárdenas, sí. Con todas las modificaciones que pretendieron hacer el Poder Judicial. Y bueno, yo calculo que, o los números que nosotros hemos tenido aproximado, calculamos que serían lo que entraría al Poder Judicial más o menos 10 millones de pesos. ¿10 millones o 10 mil? 10, buena pregunta. 10. O sea, 10 millones no es nada. ¿Para lo que necesita el Poder Judicial? No, me refiero a la... No. Es que acuérdate que esto no sería como un ingreso, sino sí. Únicamente la administración. Copias certificadas, sí. Fianzas, multas, todas las cuestiones. Sí, yo calculo que son 10 millones anuales. Es poco. Es poco, realmente. Hablaban, en su momento hablaban de 8,000 millones como Hacienda Judicial, que es el presupuesto del Poder Judicial 8 veces el presupuesto anual. No, por supuesto que no. Ahora, abogado, amparos contra el gasolinazo. ¿Se puede, no se puede? Vimos lo que sucedió con los amparos o con las acciones que emprendieron los alcaldes en su momento de Movimiento Ciudadano. ¿Hace alguna diferencia? ¿Es posible ganar una batalla jurídica así? Mira, en su momento nosotros interpusimos un par de juicios, los cuales... más que el tema jurídico y más allá del tema jurisdiccional, pareciera que este es un manejo político, en donde muchos jueces admitieron y otros se declararon incompetentes, como en el caso de nosotros los juicios que presentamos, e inclusive hubo quien desechó un juicio de amparo contra el gasolinazo ipso facto. Entonces eso es preocupante porque pareciera que el tema jurisdiccional se vuelve político y se vuelve proteccionista en beneficio del Ejecutivo Nacional. Yo sí creo que hay muchos argumentos jurídicos para poder ganar un juicio de amparo. Uno, dime. La desigualdad en los ciudadanos. Es decir, la Constitución marca que no hay mexicanos de primera, segunda y tercera clase. Por lo tanto, no podría haber gasolina más cara, barata y acuya. Bajo ese argumento tampoco podría haber tramos distintos de ISR, por ejemplo. Sí, pero me queda claro que es cuestión, habría que regularlo y establecer todas estas cuestiones. Por eso mismo, ese fue exactamente el argumento que utilizó, por ejemplo, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemos, y los alcaldes cuando fueron a la Ciudad de México para iniciar un proceso de inconstitucionalidad contra el gasolinazo, y se lo rechazaron, ni siquiera se admitió el tema. La cuestión es que habría que ver, yo no desconozco cuáles son los argumentos que hayan es que desigualdades en precios siempre ha habido por zonas del país. Inclusive, sí, la cuestión es que lo hemos consentido, Enrique. Sí. O sea, el hecho de que exista y que se dé no quiere decir que esté bien hecho. A mí en materia fiscal me parece bien que quien gana más de $1 millón pague una tasa más alta de ISR que quien gana menos de 10,000 pesos. Me parece que eso es adecuado, es justo, es socialmente para proteger y me parece, y eso es una desigualdad. Sí, es una desigualdad que abona la igualdad, digamos. Sí, el problema es cuando se hace un mal uso de esta estoy de acuerdo. No, estoy hablando nada más de la recaudación. Sí, por decirte, ¿no? Con el tema de gasolinazo, creo que ese puede ser un argumento. Sí. Digo, hay muchos. Es que yo veo ahí a la Corte históricamente, no de hoy, históricamente a la Corte, que en temas fiscales no le mueve. Sí. No le mueve. Dice, eso es definición del gobierno y nosotros llega y como llega la desechamos. Así de sencillo. Pareciera más una instrucción gubernamental. Un par de minutos, perdón, Víctor, ¿qué me dices? A ver, tienes un tema de justicia. De justicia, que se nos está yendo. Perfecto. ¿Qué ha pasado con este tema? Brevemente, mira, yo en lo personal tengo la oportunidad de estar involucrado en este tema del nuevo sistema de justicia adversarial, el cual es un sistema novedoso, sí. Perfectible como todo, y que bueno, yo estoy convencido
de que es un sistema que puede abonar mucho para la impartición de la justicia. ¿Cuáles son los riesgos, Enrique? Lo que está pasando ahorita. Lo que está pasando en el Poder Judicial del Estado. Delincuentes que lo sueltan. Más allá de los delincuentes, la falta de preparación de muchos jueces, que inclusive volvemos a lo mismo. O de los policías o del Ministerio Público. Cuestionados desde su origen, desde su nombramiento. Obviamente los propios policías, el primer respondiente, los ministerios públicos, quien lleva el mando de las carpetas de investigación. Pero volvemos a lo mismo, es un sistema nuevo, es todo un cambio de chip que tenemos que hacer y que lo tenemos que perfeccionar. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, te voy a mencionar un ejemplo. La estructura del personal en las salas de juicio oral. Hay jefe de control, hay encargados de sala que no reúnen los perfiles. Desde ahí te quiero decir que muchos volvemos a lo mismo. El nombramiento y la designación de hijos, sobrinos, primos, hermanos, de quienes dirigen el Poder Judicial. Eso es lo preocupante. Nosotros, dentro de lo que pudiéramos decir, requisito mínimo, que un jefe de control o que un encargado de sala que está ahí para auxiliar al juez, los requisitos mínimos sean los que se necesitan para ser un secretario de acuerdos, por ejemplo. Un secretario relator, un secretario ejecutor. Requisitos mínimos. Es que fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. El nuevo sistema penal creo que es la apuesta de futuro correcta. Es decir, garantista, a favor de los derechos humanos, de proteger los procesos, de la igualdad entre los acusados, de todo. Me parece perfecto. Sin embargo, lo que nos está pasando, licenciado, es que han agarrado el sistema penal como una piñata para pegarle por todas. Por supuesto. No solo los políticos, que irresponsables. No solo ellos, los medios también. Sí. Que están sacando que la historia del Kevin, que está bien, se tienen que informar ese tipo de cosas, pero también hay que ponerlo en un contexto. Este sistema es una transformación del paradigma. Por supuesto. O sea, esto nos va a llevar años perfeccionarlo. Es años. Completamente de acuerdo. El año pasado me preguntaban, justamente de aquí de Zona 3, si estaba de acuerdo con la mención del fiscal, que decía que un año nos íbamos a tardar para que este sistema estaba operando. Le dije que por supuesto no. Una década, ¿no? No, por lo menos. Estamos hablando de cambiar pensamientos. Que la policía tenga bien, que se arme todo, el primer respondiente, que el MP integre adecuadamente, que no se viole debido proceso, que el juez tenga pruebas y no realmente solo dichos. No, es una revolución. Es una revolución. Y por lo tanto, como es novedosa, es perfectible. El problema es cuando lo estigmatizamos y empezamos a subirnos, como tú lo dices, inclusive medios de comunicación pegándole al sistema. El problema no es el sistema, el problema es quién está operando mal el sistema. El problema son los operadores del sistema. Eso es correcto. Pero nosotros tenemos que decirlo con claridad. Aquí estuvo sentada la fiscal central hace no mucho tiempo y decía, Enrique, esto va a durar algunos años. Por supuesto. Hasta ahorita estamos viendo la complejidad de lo que significa esto. Creo que lo deben entender los alcaldes, los jefes de policía, y no utilizar el sistema penal como salida ante ineficacias de ellos. O inclusive como golpeteo político. Por eso, Enrique, que esto ahorita está pasando. Eso es lo que está pasando y que no debiera. Déjame decirte cuál es la cuestión que yo creo. Tenemos que apostar al perfeccionamiento y a la profesionalización de todos los operadores. Ministerio Público, primer respondiente, jueces y sobre todo los abogados postulantes. También tenemos que entrar. Hay pocos abogados que están metiéndose en el tema. Víctor, gracias. Y las escuelas también, las universidades. Por supuesto. Gracias. Hasta mañana a las 9 en Cara a Cara.